Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Damos la bienvenida a nuestro invitado de esta mañana, don Santiago Yepes. Gracias por acompañarnos. Él es consultor minero, como lo habíamos mencionado, quien fue presidente también de la Cámara de Minería. Y vamos a hablar de dos temas importantes. El uno es este catastro minero que se reabrirá tras 7 años. Y bueno, el catastro minero y la apertura de este ha sido una promesa que han repetido los últimos gobiernos, pero se lo ha venido postergando esto en medio de pues constante oposición de movimientos indígenas, de movimientos antimineros que se oponen a la minería legal. Recordemos que el catastro minero es un registro público de todas las áreas concesionadas para la minería. Se trata de una herramienta o una especie de plataforma tecnológica que tiene entre sus funciones permitir la delimitación de áreas para otorgar nuevas concesiones de terreno para la actividad minera. En el 2018, el gobierno de Lenín Moreno decidió dejar de graficar y otorgar nuevas concesiones de este catastro minero tras presiones de los movimientos indígenas que exigían que el Estado deje de otorgar concesiones. Así pues, 7 años después de esta paralización, el presidente Noboa toma esta decisión y ha puesto fecha para retomar la entrega de concesiones mineras en el país de manera progresiva, ha dicho, y por lo pronto se ha mencionado que desde el 16 de junio el Estado ecuatoriano volverá a graficar y entregar concesiones para la pequeña minería no metálica, es decir, para la extracción de productos como yeso, caliza, para producción de cemento u otros materiales que producen cerámicas. Después se hará para la minería no metálica y luego la metálica, eso será un tema progresivo. Y justamente vamos a pedir la opinión de don Santiago Yepes, consultor minero, sobre esta decisión del presidente. ¿Es acertada? ¿Se da en el momento correcto? ¿Cómo ve que sea de manera progresiva? ¿Y qué expectativas tenemos de que se abra por fin este catastro minero? Un pedido que se ha venido, como mencionamos, postergando. Muchas gracias, buenos días, un saludo especial y un saludo a todos quienes nos escuchan a través de este prestigioso medio de comunicación. Evidentemente el tema del catastro es fundamental. Creo que igual de importante es la trascendencia que le está dando el gobierno nacional al sector minero. La visita del señor presidente el año pasado a Canadá, a la feria del PDAC, que es una feria muy importante en tema de venta de jurisdicciones, donde se levantan fondos para los países, ha sido trascendental. Creo que la apertura del catastro es sin duda un tema muy importante para el desarrollo minero nacional. El catastro, aparte de ser un sistema informático, es una piedra angular que nos permite como país tener estructura, tener un orden territorial y finalmente propiciar que se entreguen nuevas áreas de exploración para la generación de nuevos proyectos de explotación en el futuro. Claro. No nos olvidemos que, como dicen, de cada 1.333 proyectos exploratorios, solamente 3 terminan siendo proyectos exitosos de producción. Esto quiere decir que hay que masificar la exploración, permitir exploración en grandes territorios. Esto genera finalmente ingresos para el país, se dinamiza la economía de la zona, se genera empleo, se pagan impuestos y finalmente vamos a tener nuevos proyectos mineros en el futuro que lo que va a hacer es aumentar esta gran importancia económica que están teniendo en este caso los proyectos como Fruta del Norte y Mirador, más allá de una pequeña minería también pujante que van alimentando el erario nacional. Así, ahora, ¿qué pasa con la minería ilegal que lamentablemente ha tomado un terreno impresionante y que cada vez sigue tomando más fuerza de la mano del crimen organizado, por ejemplo? Bueno, la apertura del catastro es un tema fundamental para erradicar también la minería ilegal. Creo que la formalización de ciertas zonas, ¿no es cierto?, en las que evidentemente hay metales, hay minerales. Donde hay minerales habrá minería. O se hace una minería controlada, se hace una minería en la cual el Estado participa, primero como dueño del recurso natural, segundo como aquel ente que regula la actividad, que sobrecontrola la actividad, evidentemente va a ser positivo o vamos a tener una extracción irregular, ilegítima de minerales que finalmente lo que nos deja es depredación ambiental,
falta de pago de impuestos y unos pasivos gigantescos que no hay ingreso que pueda compensar eso. Entonces, sin duda la apertura del catastro es una de las piedras angulares que va a permitir que el país vea hacia adelante en un sector, con un sector minero pujante que le puede entregar grandes ingresos al país. Eso atado, obviamente, de otros temas importantes, ya vamos a hablar de la tasa, como es la seguridad jurídica, la prudencia tributaria para que el Ecuador siga siendo un país evidentemente atractivo, pero sobre todo tomar en cuenta que si ya tenemos un petróleo que está decreciendo y que eventualmente se va a acabar en los próximos años, tomar a favor una extracción, una minería responsable que nos permita avanzar y de alguna manera compensar estos importantes ingresos que requiere el país en estos años. Ahora, a propósito de ingresos, el 2 de junio el presidente Noboa anunció, bueno, algunas cosas, entre ellas que se cobrará una llamada tasa de fiscalización a los concesionarios mineros de empresas mineras en todos los segmentos. Hablamos de pequeña minería, mediana y de gran escala. Incluso se mencionaba que esta tasa se cobrará sin importar en qué fase se encuentre el proyecto, sea exploración inicial o exploración avanzada. En fin, ¿cómo toman los mineros esta tasa que se va a cobrar? Bueno, insisto en que la postura del gobierno nacional respecto a implementar una minería responsable que aumente el ingreso nacional es muy importante. La decisión del presidente de la República de luchar de una manera frontal y fuerte en contra de la minería ilegal es loable. El sector minero industrial se ha manifestado totalmente abierto y predispuesto a trabajar con el gobierno y apoyar al gobierno en el desarrollo de esta iniciativa. Creo que de alguna manera la imposición de esta tasa con los montos que se han hablado podría coartar el crecimiento y el desarrollo que se generaría con la próxima apertura del catastro. Incluso coartaría el desarrollo de los proyectos que ya están en marcha y que finalmente van a entrar en producción. Se prevé, de acuerdo a comunicaciones oficiales del gobierno, que en este año 2025 el primer pago de esta tasa se realizaría en 3 semanas. Se levanten aproximadamente 220 millones de dólares. La inversión extranjera directa del país entero el año pasado fue de aproximadamente 230 millones. Entonces pretendemos que un sector que está creciendo, que solamente tiene 2 minas industriales en producción, un sector que tiene mucho potencial, sea el que aporte 220 millones para la lucha contra la minería ilegal. Creo que sin duda es exagerado. Insisto, el sector minero, no soy vocero de la Cámara de Minería, he estado ahí como presidente, hemos tenido varias reuniones, está totalmente abierto a poder conversar y buscar la mejor manera de apoyar en esta lucha contra el crimen organizado, contra la minería ilegal, con generar institucionalidad, pero pensemos que el Ecuador es una jurisdicción que está en competencia con otras jurisdicciones. No permitamos que el Ecuador salga de ser un país atractivo cuando ya estamos casi en el borde de un marco tributario importante para el Estado, importante para las empresas y que finalmente deje de ser atractivo. El propiciar esta tasa y al mismo tiempo propiciar la apertura del catastro resulta contradictorio. Yo creo que los mensajes del gobierno son importantes, creo que hay que tomarlos en cuenta, pero hagámoslo con prudencia, es un sector que le puede dar mucho ingreso al país. No nos olvidemos que hay al momento 5 proyectos que tienen aproximadamente un monto de inversión de casi $10,000 para los próximos 4 o 5 años, ¿no? Esta tasa evidentemente puede generar una distorsión y evidentemente ha generado ya mucha preocupación en el sector minero al ser una tasa totalmente desmesurada. Comenzamos el otro día con una experta abogada en minería, en derecho minero, y mencionaba ella que ya además ya se cobra una tasa que va al Arcón para este mismo fin, que la idea es luchar contra la minería ilegal. Entonces, ¿sería una doble tasa que se estaría pagando? Lo que pagan las empresas al momento es lo que se llama patentes de conservación minera, que es un valor por hectárea. Está determinado con claridad en la ley de minería y eso ya lo saben los inversionistas. Esto evidentemente va al erario nacional, será el Ministerio de Finanzas el que distribuya de manera acorde los fondos para control, para fondos que requiere el Estado para su normal caminar. En todo caso, el pensar que una tasa de servicios va a generar 220 millones de dólares
es sumamente preocupante. Creo que el sector minero ha manifestado y está manifestando en estos días su deseo de trabajar conjuntamente con el gobierno, de generar procesos transparentes, equitativos, racionales y finalmente aportar al crecimiento y desarrollo nacional, como también aportar a la institucionalidad. No nos olvidemos que el ARCOM es una institución de control que lamentablemente ha venido generando desmedros desde la cierre del catastro en la época del presidente Lenín Moreno, la eliminación del Ministerio de Minería, finalmente el control no es adecuado, estamos totalmente conscientes de eso, creo que podemos hacerlo en conjunto y de una manera adecuada, pero evidentemente no pensar que la imposición de una tasa exagerada va a permitir primero nuevas inversiones, una apertura del catastro evidentemente exitosa, y finalmente lo que puede pasar incluso es que las empresas no tengan los fondos necesarios para realizar estos pagos. La minería, sobre todo en la exploración, es una minería intensiva de capital y de altísimo riesgo, que se genere nueva minería ilegal porque los concesionarios no puedan pagar las patentes y estas tasas tan desmesuradas. Eso sería terrible. Ahora hablemos de cómo se calculará esa tasa, porque el gobierno ya lo ha dicho. La fórmula que propone el gobierno del presidente Noboa es, por ejemplo, que se revise cantidad de hectáreas autorizadas o concesionadas al titular minero, un coeficiente por fase minera que representa la intensidad, frecuencia y complejidad del control regulatorio requerido en cada una de las fases del ciclo de vida de un proyecto minero, y un factor de ajuste del salario básico unificado que, según el gobierno, asegura que la tasa se ajuste proporcionalmente al incremento del salario, manteniendo su relación con los costos. Según el reporte de la agencia, el mayor aporte vendrá por las concesiones en exploración inicial y avanzada en el segmento de minería a gran escala de minerales metálicos. Esto ocurre porque son las que tienen más hectáreas de concesiones. Bueno, ¿cómo vemos esta propuesta de cálculo de la tasa que hace el gobierno? Yo quiero hacer una puntualización y hacer una explicación sobre todo. La exploración minera es básicamente un emprendimiento, no lo hacen empresas gigantescas a nivel mundial con fondos para desarrollar proyectos en varias partes del mundo, no. La exploración la hacen los prospectores, empresas que finalmente tienen capital para iniciar su operación y que se van nutriendo poco a poco de los informes y de los hallazgos que se vayan realizando en campo. Las empresas exploradoras finalmente no explotan estos proyectos, se entregan posteriormente a empresas explotadoras que tienen el expertise y los fondos necesarios para hacerlos, y mientras tanto van siendo inversiones de altísimo riesgo. Respecto a las patentes, Perú cobra aproximadamente $3 por hectárea por año, Chile 4.5, Colombia 6.7 por hectárea y Ecuador cobra $11.5 por hectárea al año. Son las patentes más claras que incluso duplican los valores más altos de la región, como en el caso de Colombia. Esta fórmula de cálculo implicaría que se van a pagar aproximadamente 300, $280 por hectárea. La exploración es generativa, es la que va descubriendo nuevos proyectos, por lo tanto las empresas exploradoras solicitan grandes cantidades de terreno, lo cual no quiere decir que los proyectos de exploración, qué sé yo, un proyecto de 50.000 hectáreas va a terminar en 50.000 hectáreas de explotación. Se irá reduciendo y finalmente incluso la ley de minería dice que un proyecto de explotación no podrá, incluido la mina, las facilidades y todo, superar 5.000 hectáreas. Entonces, de 50.000 a máximo 5.000, evidentemente hay una diferencia gigantesca, pero pensar que a una empresa que viene a descubrir, que viene a poner su capital para encontrar un yacimiento, de cada 1.333, insisto, solamente 3 terminan siendo proyectos de producción, se le va a imponer una tasa en la cual tiene que pagar más de 15 millones, 10 millones de dólares anuales por una tasa de servicios. Resulta finalmente complejo de pensar. Yo insisto en que el sector minero está abierto. También aplaudo la decisión del gobierno de apuntalar el crecimiento y el desarrollo nacional a través de la minería industrial, de la apertura del catastro y de la lucha contra la minería ilegal, pero hagámoslo en conjunto, hagámoslo de una manera razonable que permita que el Ecuador siga siendo un país atractivo.
No solamente el tener gran cantidad de área para explorar y gran potencial minero nos va a hacer un país atractivo. El tema tributario evidentemente puede ser un distintivo que nos saque de ese atractivo en el cual al momento nos encontramos. Así es, amigos, son las 7:38. Conversamos con Santiago Yepes, consultor minero, quien fue presidente además de la Cámara de Minería. Y hablando de esto, ¿cómo podrían aportar, si es que no es con esta tasa minera, digamos que llegan a diálogos con el gobierno, qué podría reemplazar a esta tasa que se está haciendo de fiscalización minera? Bueno, yo sé que se van a implantar mesas de trabajo, mesas de Ujú. diálogo. Probablemente una tasa por servicios razonable es totalmente loable. El Ministerio del Ambiente ya lo cobra. En este sentido, si es que nosotros queremos institucionalidad como sector minero, también tenemos que aportar para que esa institucionalidad se genere. Claro. Conocemos los esfuerzos que ha venido haciendo el ARCOM por supervisar al sector y por luchar contra la minería ilegal. Creo que una tasa razonable, finalmente, por un servicio que debe darse, ¿no es cierto? Porque finalmente muchas veces se ingresan trámites petitorios de la Agencia de Regulación y Control Minero y duran año y medio, 2 años sin respuesta. Evidentemente lo que queremos es eficiencia. Al mismo tiempo aportar contra la lucha de la minería ilegal, creo que es totalmente loable. Buscar la forma de cálculo de una tasa que permita que esto sea real y no nos implique que nuevas inversiones no vengan al país. Creo que podemos trabajar en conjunto, podemos trabajar en consenso. El sector minero, conjuntamente con el presidente, tenemos un objetivo común que es el desarrollo de la minería industrial para apuntalar el crecimiento y el desarrollo nacional. No le corresponde al sector minero financiar instituciones, es una obligación del Estado. En todo caso, una tasa por servicios debe ser efectivamente eso y debe estar dentro de un rango racional. Bueno, importante, vamos a estar expectantes de lo que suceda de estos anuncios de la apertura del catastro minero. Yo quiero agradecerle a Santiago Yepes, consultor minero, quien fue presidente de la Cámara de Minería. Gracias por darnos su criterio técnico respecto a este anuncio que, bueno, es importante, ¿no? Gracias y buenos días con todos.